Nunca pensé que terminaría contando esta historia, y mucho menos que comenzaría así. Pero hay un momento en la vida en el que algo se rompe sin que suene un solo ruido. Fue un día cualquiera, al menos en apariencia. Yo estaba frente al espejo, cepillándome el cabello como cada mañana, cuando me detuve y me observé con detenimiento. Había algo extraño en mis ojos. No era cansancio, tampoco tristeza. Era una sombra de duda que se había instalado ahí, en silencio, como una grieta apenas perceptible en un vidrio que pronto se parte por completo. Lo más irónico es que, durante años, me había considerado una mujer fuerte. Fiel. Entregada. El tipo de persona que pone a su familia por encima de todo, que sacrifica, que comprende, que ama sin condiciones. Lo había hecho todo bien, al menos eso creía. Siempre cumplí, siempre estuve. Fui madre, compañera, apoyo, hogar. Pero a veces, incluso lo perfecto es una ilusión que nosotras mismas fabricamos para no ver lo que duele. Y en mi caso, esa ilusión comenzó a desmoronarse de a poco. Sin gritos, sin peleas, sin escenas de película. Solo detalles. Detalles diminutos que en otro tiempo hubiera dejado pasar sin pensar. Pero que ahora me quemaban por dentro como brasas bajo la piel. Recuerdo la primera vez que algo dentro de mí hizo clic. Fue una noche en la que él llegó tarde. Muy tarde. Me había dicho que tenía una cena de trabajo, pero cuando entró por la puerta, no traía la expresión agotada de siempre. Al contrario, parecía aliviado. Feliz, incluso. Lo miré, sonreí como siempre, y pregunté cómo le había ido. Me respondió con palabras que no escuché porque mi atención estaba en otra cosa. Llevaba una camisa que yo no le había visto antes, con un perfume diferente al que solía usar. Parecen tonterías, ¿verdad? Pero la intuición femenina es algo que no se enseña, ni se justifica. Se siente. Y esa noche, algo dentro de mí se encendió. A partir de ahí, empecé a notar más cosas. Pequeños cambios en su rutina. Momentos de ausencia en los que parecía estar físicamente presente, pero mentalmente en otro sitio. Conversaciones que terminaban demasiado pronto. Risas forzadas. Su teléfono siempre en silencio. La contraseña cambiada. Y lo más doloroso, sus ojos. Ya no me miraban igual. No, no estoy hablando de pasión. Hablo de complicidad, de ternura, de esa manera en que te mira alguien que te conoce en lo más profundo y aún así te elige cada día. Ese brillo se fue apagando. Y con él, se empezó a apagar algo dentro de mí. Lo más cruel de todo fue que no tenía pruebas. Solo tenía esa angustia creciente, ese nudo en el pecho que no me dejaba dormir. Durante muchas noches me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si era yo la que estaba fallando, si estaba siendo paranoica, o si estaba frente a una traición disfrazada de rutina. Llegué a pensar que tal vez todo era culpa mía. Que tal vez me había vuelto demasiado intensa, demasiado insegura. Pero había algo que no podía ignorar, las ausencias. Sus viajes de trabajo que cada vez eran más largos y más frecuentes. Los cambios en su forma de vestirse. La manera en que sonreía al ver ciertos mensajes en su teléfono, que jamás compartía conmigo. Un día, mientras él se duchaba, me quedé observando su maleta ya armada junto a la puerta. Un viaje más, otro fin de semana ausente. Y yo ya no podía fingir más. Así que respiré hondo, tomé mi bolso y salí de casa. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que necesitaba respuestas, y que esta vez no iba a ignorar lo que mi instinto gritaba. Así fue como, temblando por dentro pero firme por fuera, toqué la puerta de una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Una placa dorada decía, Investigaciones Privadas R. Ortega. Cuando la puerta se abrió, sentí que estaba cruzando un umbral del que ya no habría retorno. A veces, buscar la verdad es el acto más valiente, y el más doloroso. Pero en ese momento, yo necesitaba saber. Necesitaba romper la niebla que me rodeaba. Porque la verdad, por dura que fuera, era lo único que me iba a liberar. Y así empezó todo.
Nunca voy a olvidar cómo olía esa oficina. Una mezcla de café viejo, papel desgastado y algo metálico en el aire, como si la verdad tuviera su propio olor. El investigador me ofreció asiento con una cortesía que me pareció casi dolorosa. Yo asentí, con la voz atorada en la garganta, sin saber si quería que me consolara o que se fuera de inmediato. Me temblaban las manos. Y el alma. Se presentó como Ricardo Ortega. Alto, de rostro serio pero amable, con una mirada que parecía haberlo visto todo. Yo no sabía por dónde empezar, así que me limité a decir lo que me costaba admitir incluso en voz baja. Creo que mi esposo me está engañando. No era la primera vez que alguien decía eso en ese despacho, lo sé. Pero para mí, era la primera vez que lo pronunciaba. Y al hacerlo, sentí como si el universo me devolviera una bofetada. Porque ya no era una sospecha. Era un hecho que yo estaba dispuesta a confirmar, aunque me partiera por dentro. Ricardo me escuchó sin interrumpirme, tomando notas con una calma que contrastaba con mi ansiedad. Le conté sobre los viajes, las ausencias, el cambio de actitud. Le dije que no tenía pruebas, pero que algo dentro de mí ya no podía seguir fingiendo. ¿Estás segura de que quieres saber la verdad? Me preguntó al final con esa voz baja y directa de quien ya ha visto demasiadas verdades destruir demasiadas vidas. Sí, respondí. Aunque una parte de mí deseaba que todo fuera una pesadilla. Y así comenzó todo. Ricardo me pidió algunos datos, me explicó el protocolo y me advirtió. Una vez que crucemos esta línea, no hay marcha atrás. Le entregué una copia de la agenda de mi esposo, sus destinos de trabajo habituales, los horarios que solía manejar, incluso el nombre de su jefe. Todo lo que podía ayudarlo a seguir los pasos que yo ya no quería seguir. Salí de ahí con el corazón en un puño. Pasaron 4 días. 4 eternos días donde cada hora pesaba como una piedra. 4 noches sin dormir, imaginando escenarios, repasando cada conversación pasada con nuevos ojos. ¿Dónde había fallado? ¿Por qué no me di cuenta antes? Y entonces me llamó. Era viernes por la tarde cuando recibí su mensaje. Tengo los resultados. Puede pasar por la oficina hoy. El trayecto en auto fue un infierno. Sentía que iba camino a un quirófano donde me iban a extirpar el alma. Cuando llegué, Ricardo ya me esperaba. Su expresión era más seria que antes. Y eso ya decía todo. Me ofreció un sobre Manila. Aquí tiene el informe completo, dijo con esa voz que ya no sonaba profesional, sino compasiva. Yo no me atreví a abrirlo de inmediato. Sentía que si lo hacía, todo lo que era mi vida se desmoronaría con el roce del papel. Pero no podía seguir huyendo. Lo abrí. Primero vi las fotos. Mi esposo con otra mujer. Ella tenía el cabello oscuro, largo. Vestía elegante, profesional. Y sonreía. No era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa íntima. Una sonrisa que no era para una colega. Era para alguien a quien se le entrega el cuerpo, y algo más. Él también sonreía. Y ese fue el golpe más duro. Porque en esas fotos, vi a un hombre feliz. Uno que yo no reconocía. Se llama Clara Varela, me explicó Ricardo mientras yo apenas podía sostener el informe. Es su antigua jefa. Tuvieron una relación hace más de 10 años. Y según las pruebas reunidas, nunca dejaron de verse. ¿10 años? Repetí con la voz rota. Al menos, confirmó él. Es posible que hayan comenzado alrededor del 2.º año de su matrimonio. Eso fue un puñal. Porque justo en esa época nació mi hija menor. ¿Durante mi embarazo? Pregunté, sabiendo la respuesta. Ricardo asintió con tristeza. Y no solo eso, hemos descubierto que ella también ha estado involucrada con otros hombres casados, incluido el socio de su empresa. Hay un patrón de conducta que no se limita solo a su esposo. ¿Él lo sabía? Todo indica que sí. Y entonces, una idea me cruzó como un rayo helado. ¿Cree que debería hacerme pruebas médicas? Ricardo no vaciló. Sí.
Se lo recomendaría. No supe cómo mantenerme en pie. La traición no era solo emocional, era física, sanitaria, íntima. Me había expuesto sin mi consentimiento a una cadena de riesgos que podrían cambiar mi vida para siempre. ¿Y lo hacían en mi casa? Logré preguntar con un nudo en la garganta. Instalamos micrófonos y cámaras como usted autorizó. No hubo actividad en el domicilio. Siempre se vieron en hoteles y en el departamento de ella. Un pequeño consuelo. Tan pequeño que dolía igual. ¿Y sus hijos? ¿Saben algo? No, y le recomendaría que los mantenga al margen hasta que sepa cómo manejar la situación con su abogado. Me entregó el resto del material, un informe detallado, fechas, ubicaciones, grabaciones de llamadas, incluso un vídeo. No lo vi. No podía. Sentí que si lo hacía, me rompería en 1000 pedazos. ¿Está segura de que quiere continuar con una demanda? Preguntó Ricardo al final. Lo miré a los ojos y por primera vez en años sentí una decisión férrea en mí. Sí. No voy a dejar que esto se borre como si no hubiera pasado. Me quitó una década de vida. Me quitó la verdad. Y eso no se perdona. Salí de ahí con el sobre en la mano y el corazón hecho trizas. Pero también, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. La mentira se había terminado. Ahora venía lo verdaderamente difícil. Cuando salí de la oficina de Ricardo, tenía el sobre en una mano y el alma rota en la otra. Recuerdo que me subí al auto como si fuera un cuerpo vacío, una sombra de la mujer que había entrado ahí una hora antes. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero para mí, todo había estallado. Mi mundo. Mi historia. Mi matrimonio. No encendí el motor de inmediato. Solo me quedé ahí, con las manos en el volante, mirando hacia ninguna parte. Las lágrimas no salieron enseguida. Tardaron en llegar. Pero cuando lo hicieron, no se detuvieron. Era un llanto silencioso, desordenado, profundo. Uno de esos llantos que no tienen palabras, solo temblores en el cuerpo y vacío en el estómago. Me sentía traicionada, humillada, expuesta, pero más que nada perdida. ¿Quién era yo ahora? ¿La esposa engañada? ¿La madre que no se dio cuenta? ¿La mujer que vivió una mentira durante más de una década sin sospechar la verdad completa? No podía dejar de pensar en mis hijas. En sus risas. En sus dibujos pegados en la nevera. En las veces que me preguntaban: ¿dónde está papá? Y yo, estúpidamente, respondía con una sonrisa: está trabajando, amor. Siempre trabajando. Maldita sea. Me había tragado cada excusa. Cada frase ensayada. Cada mirada desviada. Y lo más doloroso era que no tenía a quien culpar, más que a mí misma por querer creer en él tanto tiempo. Tomé el sobre y lo puse en el asiento del copiloto. Lo miré como si me fuera a morder. No podía abrirlo otra vez. Había fotos ahí. Vídeos. Pruebas. Pedazos de una realidad paralela que existió a mis espaldas mientras yo cocinaba, lavaba la ropa, ayudaba con las tareas escolares, cuidaba fiebres a medianoche, mientras yo amaba. Conduje sin saber muy bien hacia dónde. Pasé por un parque donde solíamos ir con las niñas cuando eran pequeñas. Me detuve y me quedé viendo un columpio moverse con el viento. Me dolió recordar cómo solía empujar a mi hija mayor en ese mismo columpio, mientras él, quien sabe dónde estaba, con quién, diciendo que mentira. En un momento de debilidad, me pregunté si debería enfrentarlo de inmediato. Llamarlo. Gritarle. Escupirle todo lo que sentía. Pero no aún. Sentía tanta rabia que temía perder el control. Y no quería que mis hijas vieran eso. Tenía que pensar. Tenía que planear. Y entonces vino otro pensamiento. Uno que me heló hasta los huesos. ¿Y si las niñas no son suyas? Me quedé paralizada. No porque lo creyera posible, sino porque, después de todo lo que había descubierto, ya no podía estar segura de nada. Y luego,
la otra cara de la moneda me cayó encima como un bloque de concreto. ¿Y si me ha contagiado algo? Ahí fue cuando el miedo se transformó en urgencia. No solo me había traicionado emocionalmente. Me había expuesto. Me había vulnerado de una forma brutal, irresponsable, cruel. Él, ese hombre al que yo le confié mi cuerpo y mi vida, había dormido con otra mujer, con otras mujeres, según el informe, durante años. ¿Y si me enfermó? ¿Y si hay algo creciendo en mi cuerpo sin que yo lo sepa mientras él fingía abrazarme? Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Tenía que hacerme pruebas. Tenía que protegerme. Tenía que proteger a mis hijas. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que ya no había marcha atrás. No podía callar ni perdonar, ni mirar hacia otro lado. Ya no se trataba de una historia de amor rota. Era una historia de dignidad. De sanación. De límites. Decidí entonces que haría 3 cosas al día siguiente. 1. Sacar una cita médica. 2. Contactar a una abogada. Y 3. Empezar a empacar mentalmente una vida nueva. Me prometí a mí misma que no iba a actuar con ira, sino con inteligencia. Que no iba a ser la víctima que se derrumba, sino la mujer que se reconstruye. No por él. No por venganza. Por mí. Y por mis hijas. Porque ellas merecen saber que su madre no se dejó destruir. Que su madre eligió la verdad, aunque doliera. Y que incluso con el corazón hecho pedazos, una mujer puede volver a levantarse. Esa noche no dormí. No comí. Solo observé el techo de mi habitación con los ojos abiertos y una decisión firme en el pecho. La guerra había comenzado. Y esta vez, no iba a perder. A la mañana siguiente, el mundo seguía girando como si nada. El sol entraba por la ventana, el café seguía oliendo a hogar, y las voces de mis hijas se escuchaban desde la cocina como si todo estuviera en su lugar. Pero yo estaba rota por dentro. Caminaba como un espectro por la casa, con una sonrisa que apenas sostenía frente a ellas, fingiendo que todo seguía igual, mientras por dentro, el huracán de pensamientos no me dejaba respirar. Cuando él volvió esa noche del viaje de trabajo, su llegada fue tan casual, tan carente de culpa, que por un momento pensé que todo lo que sabía era mentira. Entró como si nada, dejó las llaves en la mesa, me saludó con un beso frío en la mejilla, el mismo gesto de siempre, y fue directo a ver a las niñas, como si no hubiera pasado nada. Como si yo no supiera todo. No le dije nada. Aún no. Pero algo cambió en mí ese día. Me observé a mí misma en silencio y vi a una mujer diferente. Ya no era la esposa devota, la que justificaba las ausencias, la que tapaba las grietas. No. Era una mujer que conocía la verdad. Y la verdad tiene un peso, que cuando se asume, cambia para siempre tu forma de mirar. Los días siguientes fueron una especie de danza silenciosa. Yo fingía normalidad mientras, a escondidas, preparaba todo. Recopilé documentos, cuentas bancarias, extractos de tarjetas, copias de correos. Todo lo que pudiera necesitar mi abogada. Llamé a una ginecóloga de confianza y pedí una revisión urgente. Me hizo las pruebas de rigor, y aunque me sentí invadida, también fue una forma de recuperar el control sobre mi cuerpo. Mi salud al menos tenía que seguir siendo mía. Y luego, una noche, llegó el momento que me quebró del todo. Estábamos en la cocina. Las niñas ya dormían. Yo fregaba los platos. Él revisaba su teléfono, sentado en la barra, distraído. Y entonces me dijo, como quien comenta el clima. Por cierto, este fin de semana tengo que viajar otra vez. Una reunión importante. Me giré lentamente, secándome las manos con el paño sin mirarlo aún. ¿Otra vez? Pregunté con voz neutra. Sí. Es algo de último momento. Estaré fuera desde el viernes. ¿Sabes qué es el sábado, verdad? Hubo un silencio incómodo. Levantó la vista, un poco confundido. ¿Qué pasa el sábado? El cumpleaños de nuestra hija menor. Se quedó inmóvil unos segundos.
Luego forzó una sonrisa que me provocó náuseas. Lo sé, amor, lo sé. Pero esto es importante. Estoy viendo si logro regresar antes del domingo. A veces no se puede tener todo, ¿sabes? Ahí fue donde exploté. Pero no con gritos. Fue una explosión fría, afilada, como una cuchilla que corta en silencio. No, claro que no se puede tener todo, le respondí, acercándome poco a poco. Por eso tú tienes una familia y una amante. Una casa y un secreto. Una esposa, y a Clara Varela. Ahí sí. Lo vi palidecer. Como si de pronto el aire hubiera desaparecido. Como si se diera cuenta de que la máscara había caído. ¿De qué estás hablando? De lo que ya no podés esconder. De las fotos. De los vídeos. De los registros. De tu sonrisa cuando te vas con ella mientras tus hijas te esperan para soplar las velas. Estoy hablando de tu doble vida, Javier. Intentó negar. Torpemente. Con las manos temblorosas, dijo cosas como: no es lo que parece, estás exagerando. Clara y yo solo, fue hace años, terminó hace tiempo. ¿Terminó hace tiempo? Entonces, ¿por qué vas a verla este fin de semana? ¿Cómo sabes eso? Porque ya no estás en control. Porque ya sé todo. Porque esta vez no te va a salvar ninguna mentira. Hubo un silencio helado. Y en ese silencio, escuché cómo mi corazón se rompía, pero no como antes. Esta vez, se rompía para volver a formarse. Más fuerte. Más claro. Más libre. Él intentó acercarse. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Lo puedo explicar. No necesito que expliques nada. No me debes palabras. Me debes años. Años de fidelidad que fingiste. Años en los que yo creí estar construyendo una familia contigo, mientras tú construías otra realidad a mis espaldas. Se quedó callado. Ya no tenía argumentos. Solo bajó la cabeza, derrotado. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó en voz baja. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a divorciarme de ti, Javier. Y no solo eso, voy a luchar por la custodia de las niñas. Voy a proteger lo que me queda. Y voy a comenzar de nuevo. Sin ti. Él suspiró. Un sonido hueco. Como un globo que se desinfla lentamente. Nunca quise hacerte daño, susurró. Pues lo hiciste. Y ahora te toca ver las consecuencias. Me di la vuelta y me encerré en mi habitación. Esa noche dormí sola, pero por primera vez en paz. Por primera vez en años no me sentí confundida. Sentí rabia, sí. Dolor. Pero también sentí algo nuevo. Algo poderoso. Sentí claridad. Había comenzado la guerra. Y yo ya no era la víctima. Después de aquella noche, algo en nuestra casa cambió. No fue inmediato, pero sí evidente. Era como si hubiéramos entrado en una zona muerta. Un espacio donde las palabras flotaban, pero ya no tocaban. Donde las rutinas seguían, pero el alma se había ido. Javier y yo empezamos a movernos como dos extraños bajo el mismo techo. Comíamos en silencio. Dormíamos separados. Nos saludábamos con cortesía forzada frente a las niñas, pero sin mirarnos a los ojos. Y aunque no habíamos firmado aún ningún papel, el divorcio ya era real. Al menos para mí. Yo me había convertido en algo que no reconocía. Fría. Distante. No por despecho. No por venganza. Sino porque ya no me quedaban emociones que ofrecerle. Todo lo que era mío, mi confianza, mi lealtad, mi entrega, se lo había dado durante años. Y él lo había enterrado con cada mentira. A los ojos de las niñas, intentábamos mantener la calma. A veces me preguntaban por qué papá dormía en el cuarto de huéspedes. Yo respondía con un vago: está roncando mucho o se siente mal y no quiere contagiar. Mentiras pequeñas. Mentiras necesarias.
porque no estaba lista para contarles aún que su padre había elegido otra cama durante 12 años, y no era precisamente la del cuarto de huéspedes. Durante esos días, Javier intentó suavizar la tensión. Me ofrecía café por las mañanas. Me preguntaba si necesitaba ayuda con la cena. Pero todo eso llegaba demasiado tarde. Lo observaba moverse por la casa con una especie de torpeza emocional. Como un hombre que intenta reconstruir algo sin tener idea de cómo. Y cada gesto, por más amable que pareciera, me provocaba rechazo. Una noche, intentó acercarse a la habitación. Había preparado una cena, su especialidad, espaguetis con albahaca fresca y parmesano, y lo dejó en la mesa del comedor. «Te hice tu plato favorito», dijo desde la puerta. «No tengo hambre», respondí sin girar la cabeza. Y no mentía. Mi apetito se había ido junto con la paz. Esa noche me encerré en la habitación de las niñas, les leí un cuento, las besé en la frente y me quedé mirando cómo dormían, tan ajenas al caos que nos rodeaba. Ellas eran mi ancla. Mi motor. Y era por ellas que me mantenía firme. Era por ellas que no gritaba, que no lloraba delante de él, que no rompía platos ni lanzaba acusaciones. Estaba canalizando todo mi dolor en estrategia. En silencio. En resistencia. Por dentro, ya estaba construyendo la siguiente etapa. Había hablado con la abogada. Había empezado a mover las cuentas. Había anotado cada detalle, cada fecha, cada gasto. Porque sabía que pronto todo sería un proceso legal, y necesitaba estar preparada. Una mañana, me topé con él en el pasillo. Yo llevaba una caja con papeles y carpetas que pensaba llevar a la reunión con mi abogada. Javier me miró, nervioso. «¿A dónde vas?» «¿A dónde tengo que ir?», respondí sin mirarlo. «¿Puedo saber qué estás planeando?» «No es necesario. Ya lo sabrás a su debido tiempo», dije, y seguí caminando. Ese fue el punto de inflexión. Después de eso dejó de insistir. Dejó de cocinar, de preguntar, de ofrecerse. Se replegó. Como si por fin entendiera que ya no había nada que salvar a lo nuestro. La frialdad creció entre nosotros como una neblina densa. Podíamos estar en la misma habitación durante horas y no dirigirnos una palabra. Y cuando lo hacíamos, eran frases mecánicas. «¿Recogiste a las niñas?» «Sí». «¿Tienen tarea?» «Ya la hicieron». Eso era todo. Una noche, me encontró fumando en el patio. Era un hábito que había dejado hacía más de 10 años, pero esa semana volví a comprar un paquete. Necesitaba expulsar el veneno de alguna forma. Se acercó en silencio y me miró desde la puerta. «No sabía que habías vuelto a fumar». «Yo tampoco», dije, exhalando el humo con indiferencia. «¿Estás bien?» «Estoy respirando». «Eso cuenta, ¿no? Si necesitas hablar». «Javier», lo interrumpí. «Lo único que necesito de ti ahora es distancia». Se quedó callado. Se dio la vuelta. Y se fue. Y así fue como empezamos a vivir bajo el mismo techo como si fuéramos fantasmas. Él con su culpa. Yo con mi rabia. Ambos con una historia que se había podrido por dentro, aunque seguía colgada en las paredes en forma de fotos familiares. Me volví experta en actuar. Frente a las niñas. Frente a los vecinos. A veces frente a mí misma. Pero cada noche cuando cerraba la puerta y me quedaba a solas conmigo, me repetía una frase que se volvió mi mantra. Esto no es el final. Es el principio. Porque sí. Me estaban rompiendo. Pero también me estaba reconstruyendo. Y esta vez, para siempre. El día que me senté frente a la abogada, ya no era la mujer temblorosa que había entrado semanas antes a la oficina del investigador privado. Algo en mí se había endurecido. No en el mal sentido. Era una especie de coraza, una estructura que se forma cuando ya no queda espacio para la ingenuidad. Y aunque por dentro seguía rota, por fuera me mostraba en pie. Firme. Fría. Decidida.
El despacho de la abogada estaba en un cuarto piso con vista a un bulevar lleno de árboles. Me gustó eso. Ver las hojas moverse con el viento me dio una especie de paz temporal. Toqué la puerta. Me anuncié. Y en pocos minutos estaba dentro. Su nombre era Laura Saavedra, una mujer de unos 40 y tantos, cabello recogido, mirada afilada pero cálida. Se notaba que no era nueva en esto. Había visto de todo. Y cuando me estrechó la mano lo supe, ella no se dejaría impresionar por lágrimas ni por excusas. Y eso era exactamente lo que necesitaba. ¿Cómo estás?, me preguntó con tono sereno. Lista para empezar, respondí, dejando una carpeta gruesa sobre su escritorio. Aquí tienes todo lo que necesitas. Ella abrió la carpeta y comenzó a revisar con atención. Había documentos bancarios, estados de cuenta, correos impresos, notas manuscritas con fechas clave, nombres, ubicaciones, fotos. Incluso incluí una lista de regalos que él había hecho a su amante. Había logrado rastrear algunos cargos sospechosos en joyerías, hoteles y tiendas que yo nunca había pisado. Has hecho muy bien tu tarea, dijo sin apartar la vista de los papeles. Tuve tiempo. Y razones de sobra. Mientras ella leía, yo me quedé en silencio, observando sus expresiones. Su ceño se fruncía ligeramente en algunas páginas. En otras, apretaba los labios. Sabía que estaba entendiendo el panorama completo. Y cuando llegó al informe del investigador, alzó la vista hacia mí. ¿Estás segura de querer proceder con esto? Estoy segura de no querer seguir viviendo así. Ella asintió, comprendiendo más de lo que sus palabras expresaban. Muy bien. Hablemos de lo que quieres obtener. Ahí empezó la parte práctica. Y al mismo tiempo la más dolorosa. Porque divorciarse no es solo cerrar una historia. Es desmantelar una vida construida entre dos. Es hablar de la casa, de los hijos, del dinero, de los sueños compartidos, como si fueran activos de una empresa fallida. Primero, dije, quiero la custodia total de mis hijas. No estoy dispuesta a que ellas vivan en una casa donde él mantuvo una doble vida durante años. Donde aprendieron a confiar en alguien que les mintió desde el principio. Laura anotó sin cuestionar. ¿Estás preparada para defender eso ante un juez? Más que nunca. He sido la principal cuidadora desde que nacieron. Lo tengo todo documentado. Vacunas, escuelas, horarios, actividades, cumpleaños. Mientras él viajaba con su amante, yo estaba aquí criando, cuidando, sosteniendo. Laura asintió de nuevo. Perfecto. Eso juega a tu favor. Y el informe del investigador también. Las grabaciones, los registros, los correos, todo eso puede ser evidencia. ¿Y la casa? Depende de la custodia. Si te conceden la custodia total, puedes pedir quedarte en el domicilio familiar. Lo ideal sería que él ayudara a cubrir parte de los gastos, especialmente si la casa está a nombre de ambos. Si no hay custodia exclusiva, lo más probable es que debamos vender la propiedad y dividir. No pienso irme de esta casa, dije con firmeza. No después de todo lo que sacrifiqué para convertirla en un hogar. Ella sonrió con discreción. Sabía que hablaba desde las entrañas. Y eso en los tribunales también se nota. ¿Cómo está tu situación financiera? Le hablé de mi salario, de mi estabilidad laboral, de los ahorros conjuntos, de las cuentas personales que había logrado mantener intactas. Ella comparó esa información con los registros del informe y concluyó algo que me hizo sentir, por primera vez, una pequeña victoria. Tu esposo ha estado usando dinero de la cuenta familiar para mantener a su amante. Eso, legalmente, es malversación de fondos dentro del matrimonio. Podemos pedir compensación. ¿Cuánto crees que puedo conseguir? Eso dependerá del juez. Pero si jugamos bien nuestras cartas, bastante. Y créeme, lo haremos. Me quedé callada unos segundos. Luego le hice una pregunta que me había estado carcomiendo desde que recibí el informe del detective. ¿Puedo demandar a la mujer? Ah, Clara.
Laura ladeó la cabeza y me miró con cautela. No por infidelidad. Pero sí por daños emocionales, si logramos demostrar que ella intervino de forma activa en la destrucción del vínculo matrimonial. Algunos jueces lo consideran. Otros no. Pero hay algo más. ¿Qué? Podemos usarla como testigo. Si fue tan cercana a él durante tanto tiempo, probablemente sepa cosas que ni tú ni yo imaginamos aún. Asentí. No me gustaba la idea de verla otra vez, pero si eso podía ayudarme a conseguir justicia, lo haría. Y hay una última cosa, añadió Laura. ¿Quieres que él se entere ahora? Quiero que reciba los papeles el sábado. A las 5:30 de la tarde. ¿Algún motivo? Sí, respondí. Estará con ella. Y quiero que ambos sepan en ese mismo instante que el juego se acabó. Laura me miró en silencio por un momento. Luego sonrió. Lo haré arreglar. Pero te advierto, un servidor judicial a esa hora tendrá un costo adicional. No me importa. Lo pagaré. Firmamos documentos. Agendamos los próximos pasos. Me explicó que tendríamos audiencias preliminares, mediación, evaluaciones psicológicas para la custodia si era necesario. No sería un camino fácil. Pero yo ya estaba caminando por él. Al salir de la oficina, respiré profundo. No sé si era alivio, miedo o ambas cosas. Pero sentí que por fin tenía el control. Después de tanto tiempo de vivir en una historia que no era mía. Estaba escribiendo mi propia versión. Y esta vez, no iba a dejar que nadie la arruinara. Una vez que todo estuvo en marcha, sentí como si hubiera dado el primer paso en una guerra que ya llevaba años en pausa. Solo que esta vez, yo estaba en el frente. Ya no como la mujer engañada. Sino como una madre, una estratega, una mujer que decidió no callarse más. Los días que siguieron a mi reunión con Laura, mi abogada, fueron de organización silenciosa. No podía mostrar que algo estaba por suceder. Javier aún vivía en la casa. Seguía con sus gestos vacíos y su rutina disfrazada. Yo lo observaba moverse con la misma precisión mecánica de siempre, el café en la mañana, el periódico en la mesa, los mensajes de trabajo en su celular. Y aunque cada uno de esos detalles me recordaba el engaño, yo ya no sentía rabia. Sentía algo más fuerte, dirección. Mientras él fingía normalidad, yo lo preparaba todo. Fui al banco, separé cuentas, organicé papeles. Saqué copias de las partidas de nacimiento de mis hijas, del acta de matrimonio, de nuestros seguros de salud, del título de propiedad de la casa. Nada escapaba de mi atención. Incluso, empecé a guardar objetos personales suyos. No por nostalgia, sino porque sabía que pronto, muy pronto, ya no tendrían lugar en ese hogar. Recogí su ropa de los armarios y la metí en cajas. Guardé sus libros, sus herramientas, incluso sus trajes. Lo empaqué todo en silencio, mientras las niñas dormían. A veces me detenía a respirar, con el corazón acelerado. Me preguntaba si estaba siendo cruel. Si tal vez debía esperar, hablar, buscar una salida más amable. Pero entonces recordaba su sonrisa en aquellas fotos. Recordaba cómo besaba a otra mujer mientras yo lavaba los platos de nuestra cena familiar. Y se me pasaba. La parte más simbólica llegó la noche del jueves. Fui al armario de nuestro cuarto, el que ya no compartíamos, saqué mi vestido de bodas, y lo extendí sobre la cama. No lo hacía por nostalgia. Quería mirarlo. Despedirme. Quemarlo. Y eso hice. Lo llevé al patio trasero, lo metí en una vieja caja, y encendí fuego. Observé las llamas consumir cada pliegue, cada encaje, cada recuerdo. Una parte de mí temblaba. Otra, se sentía libre. Ese mismo día, preparé el paquete final. Un sobre con 3 cosas. Mi anillo de bodas. Una copia del acta matrimonial, cortada en 4 pedazos. Una nota breve, directa. Sin insultos. Sin lágrimas. Solo la verdad. Durante años te amé. Te protegí.
Te defendí. Y tú me traicionaste. Que te vaya bien en tu nueva vida. Yo ya empecé la mía. El viernes por la tarde llegaron los 2 hombres de mudanza que había contratado. No sabían toda la historia, pero entendieron que el encargo era importante. Les di las instrucciones claras. Estas cajas deben entregarse en mano mañana a las 5:30 de la tarde en esta dirección. Es la casa de ella. La otra. Y dentro del paquete, junto a mis objetos, iba el sobre con el anillo y la carta. Y por si acaso, les metí 2 billetes de 50 como agradecimiento. Uno de los chicos, joven y con una expresión seria, me miró y dijo: No se preocupe. Lo haré yo personalmente. No va a fallar. Gracias, le respondí con una sonrisa triste. Esto no se trata solo de cajas. Es el final de una mentira. Esa noche dormí sola en la cama matrimonial. Primera vez en meses. Me acosté sin miedo. Y dormí profundamente. A la mañana siguiente, sábado, era el cumpleaños de mi hija menor. Desperté temprano, fui a buscar la torta que había encargado, la misma que Linda, la amante, había ignorado cuando planificó su escapada de fin de semana, y volví a casa a preparar todo. Colgué guirnaldas. Inflé globos. Organicé la mesa del jardín. Y mientras lo hacía, no podía evitar pensar que, por más roto que estuviera mi corazón, esa fiesta era una metáfora perfecta. Una celebración en medio de los escombros. Al mediodía, llegaron mis suegros, los padres de Javier, para ayudar con los preparativos. Aún no sabían todo. Pero esa tarde lo sabrían. Y cuando los niños empezaron a llegar, cuando la risa llenó el patio, cuando vi a mi hija correr con sus amigas, con esa sonrisa inocente que aún no conocía el peso de las traiciones, supe que estaba haciendo lo correcto. Porque había algo más importante que el dolor. Proteger a mis hijas. Mostrarles que una mujer puede levantarse, aunque la hayan quebrado en 1000 pedazos. A las 5 de la tarde me senté sola en el porche. Miré mi reloj. 5:20. 5:25. 5:30. Respiré hondo. En ese momento, en esa otra casa, el timbre estaba sonando. La verdad estaba llegando. Y con ella el final. O quizás, el comienzo de algo nuevo. Aquella tarde, mientras las últimas hojas caían de los árboles y el sol comenzaba a inclinarse en el cielo, nuestra casa se llenó de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: alegría. Era el cumpleaños de mi hija menor, y por unas horas, decidí que el dolor tendría que esperar afuera. El jardín estaba decorado con guirnaldas color pastel, globos, y una mesa larga con manteles de flores. Había preparado bocadillos sencillos, torta y limonada. Todo lo había hecho yo sola. Sin ayuda. Con las manos temblando pero el corazón firme. No era solo una fiesta. Era una promesa silenciosa a mis hijas. Aunque papá no esté, tú vas a ser celebrada. Aquí nadie te va a fallar. Los primeros invitados llegaron poco antes de las 4. Padres con niños, mochilas llenas de regalos envueltos en papel brillante y la energía inagotable que solo tienen los chicos cuando saben que habrá piñata. Uno a uno fueron llenando el patio. Mi hija, con su vestido favorito, uno que habíamos elegido juntas días antes, corría de un lado al otro con una sonrisa tan amplia que por momentos me olvidaba del peso en el pecho. Pero no todo era luz. Al fondo del jardín, sentados en silencio, estaban mis suegros. Rosa, la madre de Javier, y su padre Enrique. Los había invitado por cortesía y también, porque necesitaba que supieran la verdad. Rosa observaba todo con una mezcla de alegría y tensión. Noté que sus ojos buscaban a su hijo. Que esperaba que él apareciera en cualquier momento. No lo haría. No ese día. Y no por razones nobles. Me acerqué a ellos con un plato de empanaditas caseras. Rosa me sonrió débilmente, pero su mirada decía lo que su boca no se atrevía a preguntar. Gracias por venir, les dije. Sé que esto es un momento especial para todos. Claro, hija.
Es el cumpleaños de nuestra niña, respondió Enrique. ¿Javier no va a venir? Preguntó Rosa, incapaz de seguir fingiendo. Suspiré. Sentí que el momento había llegado. Me senté frente a ellos sobre un pequeño banco de madera, y bajé la voz. Hay algo que tienen que saber. No quise contarles antes porque necesitaba estar segura. Pero ahora ya lo estoy. Ambos se quedaron en silencio. Rosa cruzó las manos sobre el regazo, tensa. Estoy en proceso de divorciarme de Javier, dije sin rodeos. Ella parpadeó, confundida. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Javier me ha sido infiel durante más de 10 años. Con la misma mujer. Y no es solo eso, hay pruebas. Contraté un investigador privado. Vi fotos. Grabaciones. Testimonios. Hoy, hace media hora exactamente, le entregaron los papeles del divorcio, y también la verdad en forma de cajas. Enrique bajó la cabeza. Rosa se quedó muda. Lo siento mucho, dijo ella al fin casi en un susurro. No sabía nada. Te juro que no. Lo sé, la interrumpí. No están aquí para rendirme cuentas. Pero sí merecen saber lo que está pasando. Y les pido algo como madre. No intenten justificarlo. No intenten ponerlo como víctima. Ambos asintieron. Enrique, con los labios apretados, me miró y dijo algo que no esperaba. Si necesitas que le diga un par de cosas, lo haré yo mismo. Eso que hizo no tiene perdón. No respondí. Solo asentí. No con rencor, sino con una especie de dignidad silenciosa. Me levanté, les di las gracias y volví con los niños. La fiesta siguió con risas, música infantil y juegos. Partimos la torta mientras los niños coreaban el cumpleaños feliz a los gritos, y mi hija, con los ojos brillantes, pidió un deseo que nunca reveló. Después, se acercó y me abrazó fuerte. Gracias, mami. La mejor fiesta del mundo. Sentí que el corazón me estallaba. Siempre, amor. Siempre voy a estar aquí para ti. Y aunque no lo dije en voz alta, pensé. Aunque tu padre elija otra vida. Aunque se ausente. Aunque me haya mentido. Porque eso era lo que importaba. No su abandono. Sino mi decisión de quedarme. De resistir. De reconstruir. A las 5:40, mientras servía limonada, vi llegar a una figura inesperada, Natalia, la hermana de Clara. Su presencia me atravesó como una puñalada. Se acercó con una sonrisa tensa, acompañada por su marido y su hija. Yo la miré con frialdad. ¿Qué haces aquí, Natalia? Recibimos la invitación, y Denise no quería perderse el cumpleaños, dijo, evitando mi mirada. ¿Y tú? Yo, solo vine a acompañar. Quise gritarle todo. Recordarle cuántas veces se sentó en mi mesa sonriendo, mientras sabía que su hermana estaba acostándose con mi esposo. Pero me contuve. No por ella. Por mí. Por la dignidad. Sírvete algo, dije seca. Pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. Ella bajó la vista. No dijo nada. La tarde terminó sin más sobresaltos. Los niños se fueron poco a poco cargando bolsas de dulces y globos. El patio quedó lleno de platos sucios, serpentinas arrugadas y huellas pequeñas por todos lados. Y en medio de ese pequeño desastre, estaba yo. Cansada. Vacía. Pero extrañamente en paz. Esa noche, mientras recogía los restos de la fiesta, escuché mi celular vibrar. Era un mensaje sin nombre. Solo decía. Ya lo recibió. No dijo una palabra. Cerró la puerta. Supe que era uno de los chicos de la mudanza. Y supe también que algo se había quebrado al fin. El espejo de la mentira había estallado. Y ahora, solo quedaba avanzar. Paso a paso. Pero esta vez, sin volver atrás.
Después de la fiesta, con las últimas luces del día apagándose y las serpentinas aún colgando como testigos mudos del caos emocional, entré a la cocina para servirme un vaso de agua. Estaba agotada, pero no físicamente, era otro tipo de cansancio, el que llega cuando tu alma ha soportado demasiado sin derrumbarse. Mis hijas estaban dormidas, la casa en silencio, y por fin podía bajar la guardia. Hasta que escuché el timbre. Una sola vez. Firme. Como un disparo que rompe la calma. Miré el reloj, pasaban de las 8. No esperaba a nadie. No quería a nadie. Pero algo me empujó a abrir la puerta. Allí estaba ella. Natalia. La hermana de la amante. La amiga de tantas tardes. La que me abrazaba en Navidad, me decía hermana en los cumpleaños, y aplaudía mi matrimonio mientras lo veía podrirse desde dentro. Llevaba una chaqueta clara, su cabello recogido en una coleta tensa, como si intentara ordenar lo que por dentro se le deshacía. Nos miramos por unos segundos. Silencio total. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. No respondí. Me giré, dejé la puerta entreabierta, y caminé hacia el patio. Ella entendió que ese gesto significaba sí, pero no aquí dentro. Y me siguió. Nos sentamos en silencio en los mismos bancos que horas antes habían sostenido risas infantiles. Solo que ahora, el aire estaba cargado. Tenso. Gris. No esperaba que vinieras, dije sin mirarla. Sabía que tenía que hacerlo. No podía quedarme callada después de lo de hoy. Asentí. Pero no por empatía. Sino porque sabía que necesitaba soltarlo todo. ¿Desde cuándo lo sabías, Natalia? Su expresión cambió. El peso de la pregunta la hizo encorvar los hombros. Desde el principio. Clara me lo contó cuando empezó. Me pidió que no dijera nada. Me dijo que era solo una etapa, que se iba a terminar pronto. ¿Y en esos años que pasaste en mi casa? ¿En mis navidades, en los cumpleaños de mis hijas, también fingías? Sí, admitió bajando la vista. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. ¿Lamentás lo que hiciste? ¿O lamentás que te hayan descubierto? Me miró. Por fin. Con los ojos vidriosos. Ambas cosas. Al principio pensé que no tenía nada que ver conmigo. Que era un asunto entre Clara y Javier. Que no era mi rol intervenir. Pero después, cuando vi lo que estabas construyendo o lo que él tenía aquí, me di cuenta de que estabas siendo parte de algo que iba a romperte. Y aún así, me quedé callada. ¿Por qué? Por miedo. Por lealtad a mi hermana. Porque no quería ser la portadora del caos. Me reí. Una risa amarga. No quería ser la portadora del caos, pero te convertiste en su cómplice. Ella no se defendió. Solo asintió. Te sentaste en mi mesa sabiendo que mi esposo se acostaba con tu hermana. Me abrazaste cuando mi hija nació. ¿Y aún así querés que te escuche? ¿Que te crea? No vengo a pedirte perdón, respondió. Sé que no tengo derecho. Pero sí quería que supieras que me siento sucia, culpable, rota. Que cada vez que te miraba, deseaba tener el valor de hablar, y me faltó. La miré entonces. Por primera vez con verdadera atención. Y vi algo, no estaba fingiendo. Estaba derrotada. ¿Clara sabe que viniste? No. Ella no sabe qué hacer. Después de que recibieron las cajas, entró en crisis. Javier también. Gritaron, discutieron. Me llamó llorando. ¿Y te sorprende?, le dije cruzando los brazos. Lo que hicieron no es un error. Es una cadena de decisiones conscientes. Nadie se tropieza con una cama ajena durante 12 años. Natalia tragó saliva. Lo sé. Solo quería que supieras que, yo también perdí algo. ¿Así? ¿Y qué perdiste tú? A ti. A tu amistad. A la confianza de alguien que me trató como familia sin saber que yo era parte del veneno. Sus palabras me golpearon más de lo que esperaba.
Porque eran ciertas. Durante años, la había considerado casi como una hermana. Había confiado en ella. Me había desahogado con ella. Y mientras tanto, ella callaba. Y con su silencio, también me traicionaba. No sé si puedo perdonarte, Natalia. Y no por venganza. Sino porque hay cosas que, cuando se quiebran, no se reparan. Ella asintió. Lo entiendo. No busco reconciliación. Solo vine a mirarte a los ojos y asumir mi parte. Se levantó. Yo también. Nos miramos una vez más. No vuelvas a pisar esta casa, dije con voz firme. Ni sola, ni con Clara ni con Javier. No me importa lo que estén atravesando. Esta familia ya no les pertenece. Ella soltó una lágrima. No la limpió. Solo la dejó caer. Y con un susurro dijo: Te lo merecías todo, Laura. Y lo arruinamos todo. Se giró y se fue. Yo me quedé ahí sola en el patio con el eco de sus pasos alejándose. Miré hacia el cielo. Había una estrella encendida, la primera de la noche. Y por alguna razón pensé en mis hijas. En todo lo que tendría que contarles algún día. En todo lo que jamás sabrían. Me abracé a mí misma y susurré en voz baja. Lo arruinaron todo. Pero yo aún estoy aquí. Y eso, ya no lo puede quitar nadie. El momento llegó sin aviso, aunque yo lo había estado esperando. Fue una noche sin viento, en la que el silencio de la casa pesaba más que de costumbre. Mis hijas ya dormían. El lavavajillas zumbaba como único ruido de fondo. Me preparaba una infusión en la cocina cuando escuché el sonido de la puerta principal. Supe que era él. Mi corazón, que ya no latía por amor sino por instinto de defensa, se aceleró. Respiré hondo. No era miedo. Era anticipación. Javier entró como quien vuelve de la guerra, pero sin heridas visibles. Solo traía el rostro cargado de una tensión espesa, los ojos ojerosos, los labios apretados. Sostenía algo en la mano, el sobre. El que yo había preparado. Lo puso sobre la mesa sin decir una palabra y se quedó ahí, mirándome. Así que es real, fue lo único que dijo. Lo miré sin moverme. Siempre fue real, Javier. Tú solo elegiste vivir en una mentira. Él apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Pero no lo logró. Golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar mi taza. ¿Tenías que hacerlo así? ¿Mandarme las cajas, el anillo, los papeles a casa de Clara? No. No tenía que hacerlo así. Pude haberlo hecho peor. Lo dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que retrocediera un paso. Me expusiste, dijo entre dientes. Me hiciste quedar como un imbécil frente a ella. Tú te expusiste, Javier. Yo solo te entregué el espejo. Hubo un silencio largo. Él bajó la mirada, luego la alzó de nuevo, con un tono que no supe si era rencor, arrepentimiento o pura rabia. ¿Y ahora qué? Ahora empieza la parte donde te haces cargo. Donde firmas esos papeles. Donde dejas de dormir bajo este techo. Donde aprendes a vivir sin el privilegio de tenerlo todo mientras engañabas a todos. Se rió, una risa hueca. ¿Y mis hijas? ¿También me las vas a quitar? Yo no quito nada. Solo protejo lo que tú nunca supiste cuidar. Eres cruel, me dijo. Ahí fue donde perdí la poca piedad que me quedaba. ¿Cruel? ¿Cruel es ponerme una venda durante 12 años? ¿Cruel es irte con otra mientras yo amamantaba a nuestras hijas? ¿Cruel es que Clara conociera mejor tu cuerpo que yo mientras tú dormías a mi lado cada noche fingiendo lealtad? No, Javier. Crueldad es lo que tú hiciste. Esto es justicia. Él se sentó en una de las sillas como si le hubieran quitado todo el aire. Por primera vez, lo vi roto. No era así al principio, balbuceó. Yo no lo planeé. Solo sucedió. 12 años no suceden, Javier.
Una noche puede ser un error. Pero una vida paralela, con cenas, mentiras, cumpleaños olvidados, escapadas de fin de semana y excusas inventadas. Eso es una elección. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no me conmovían. Tal vez antes. Tal vez si hubiera sido honesto cuando aún había tiempo. Pero ahora, era tarde. ¿De verdad vas a dejar que esto termine así? Esto no termina así. Esto ya terminó hace años. Lo único que hice fue dejar de negarlo. Se quedó callado, derrotado. Yo me levanté y tomé el sobre de la mesa. Los papeles están listos. Mi abogada los espera firmados para el martes. Custodia total. Sin pensión alimenticia para ti. Con visitas supervisadas. Porque no voy a permitir que repitas tu deslealtad emocional ahora con las niñas. Ellas merecen más que esta farsa. Él no discutió. Solo asintió. Y antes de marcharse, hizo un último intento. A pesar de todo, yo sí te amé. Le sostuve la mirada. Y entonces, con una frialdad que ni siquiera sabía que tenía, respondí. El amor sin respeto es solo egoísmo con palabras bonitas. No me amaste. Me usaste. Y yo permití que pasara. Pero ya no. Él abrió la puerta. La misma puerta que tantas veces lo había recibido con confianza, risas, cenas calientes y besos nocturnos. Esta vez, lo despidió con silencio. Y cuando se cerró detrás de él, no lloré. No grité. Solo me quedé ahí de pie, como si el tiempo se hubiera detenido. Y por dentro. Sentí algo nuevo. No alegría. No alivio. Era algo más poderoso. Libertad. Lo sabía. Sabía que este momento llegaría. Desde la primera vez que vi esas fotos, desde la primera mentira que confirmé como verdad, supe que algún día tendría que sentarme frente a mis hijas, y decirles lo que ningún niño debería escuchar. Que su papá ya no vivirá con nosotras. Que su familia como la conocían, ya no existe. Pero no hay manual para eso. No hay palabras que preparen a una madre para romper la ilusión de sus hijas sin quebrarlas por dentro. Y sin embargo, llegó el momento. Y yo no podía seguir escondiéndome detrás de cuentos, ni detrás del silencio. Fue una mañana de domingo. Tranquila. Desayunamos juntas. Les hice panqueques como siempre. Puse frutas, miel, sus vasos favoritos. Nada delataba lo que estaba a punto de suceder, excepto mi mirada. Cuando terminaron de comer, las llevé al sofá. Las senté a mi lado. Respiré hondo. Y les tomé la mano. Necesito contarles algo, les dije con la voz lo más firme que pude. Mi hija mayor, que ya estaba entrando en la adolescencia, me miró con ojos inquietos. La menor se acurrucó en mi brazo, con esa confianza pura que solo los niños tienen. ¿Pasa algo malo, mami? Me dolió. Como un golpe seco en el pecho. No es algo malo, es algo difícil. Pero les prometo que todo va a estar bien. Hice una pausa. No para dramatizar. Sino porque necesitaba contenerme. No quería llorar. No frente a ellas. Papá y yo hemos tomado una decisión. Vamos a separarnos. Mi hija mayor bajó la vista. La menor se quedó en silencio, como si no entendiera del todo. Nadie dijo nada. Así que seguí. Sé que es una noticia muy dura. Sé que puede dar miedo o tristeza. Pero quiero que sepan algo muy importante, ustedes no tienen la culpa de nada. Y pase lo que pase, siempre, siempre van a tener una mamá que las ama con todo su corazón. ¿Papá ya no va a vivir aquí?, preguntó la pequeña. No, amor. Va a vivir en otro lugar. Pero podrán verlo, hablar con él. Aunque algunas cosas cambien, él sigue siendo su papá. Mi hija mayor levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de preguntas. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué se separan? Y entonces llegó la parte más difícil. La más delicada.
La que tenía que decir con precisión, sin herir, pero sin mentir. Porque papá tomó decisiones que nos hicieron mucho daño. Porque me mintió durante mucho tiempo. Y porque yo necesito cuidar mi corazón, y también el de ustedes. Y a veces, eso significa cerrar una historia aunque duela. ¿Te fue infiel?, preguntó ella de golpe. Me quedé helada. ¿Dónde escuchaste eso? Lo escuché ayer. La tía Natalia hablaba por teléfono en el patio y no se dio cuenta de que yo estaba detrás. Respiré hondo. La verdad ya no podía esconderse. Sí. Papá me fue infiel durante muchos años. Y aunque intenté perdonarlo, mentir y hacer como si nada, no pude más. Mi hija mayor no lloró. No gritó. Solo se quedó en silencio. Un silencio maduro, duro, un silencio que me partió el alma. La pequeña, en cambio, rompió a llorar. ¿Ya no vamos a ser una familia? La abracé con todas mis fuerzas. Sí, mi amor. Seguimos siendo una familia. Solo que distinta. Y te prometo algo, en esta casa no van a faltar el amor, ni los abrazos, ni la risa. Papá tomó sus decisiones, pero tú y yo seguimos aquí juntas. Y eso, no cambia nunca. Pasamos casi una hora hablando. Respondí sus preguntas con verdad, pero sin crueldad. Les aseguré que no era un castigo, ni una guerra, ni una pelea por su cariño. Y cuando terminó la conversación, algo cambió. No fue alivio. No fue aceptación inmediata. Fue algo más silencioso, comprensión. Mis hijas, cada una a su modo, entendieron. Tal vez no todo. Tal vez no aún. Pero entendieron que mamá no las estaba abandonando. Que mamá no se derrumbó. Que mamá, incluso en medio del dolor, estaba eligiendo la verdad. Esa noche, mi hija mayor vino a mi cuarto. Se sentó en la cama y me dijo, sin rodeos. Me duele mucho. Pero estoy orgullosa de ti, mamá. No todas las mujeres tienen el valor de irse. Y me quebré. Lloré. No por tristeza, sino por algo más profundo. Porque mi hija me veía. Me veía de verdad. Y aún con mi historia hecha pedazos. Ella me veía de pie. Nunca imaginé que después de todo, terminaría sintiendo compasión por ella. Después de las traiciones, después del daño que causó, después de haber sido parte de los años más oscuros de mi vida, jamás creí que me importaría lo que le pasara. Pero ese día, ese maldito día, todo cambió. Era un lunes como cualquiera, hasta que recibí una llamada inesperada. No era de Javier. Tampoco de sus padres. Era de un número desconocido. Una voz femenina, agitada, al otro lado de la línea. ¿Eres Laura? Sí, ¿quién habla? Soy Ángela, la vecina de Clara, necesito que sepas algo. Me quedé en silencio, sintiendo que se me enfriaban las manos. Esta mañana, la encontraron inconsciente en su departamento. Una sobredosis. Llamaron a emergencias. Se la llevaron al hospital. No tenía familiares cerca, y tú eras el único contacto reciente que encontraron en su celular. No entendía nada. ¿Cómo era posible que yo apareciera como contacto de emergencia en el celular de la mujer que destrozó mi matrimonio? ¿Está viva?, pregunté, apenas encontrando mi voz. Sí, por ahora. Está estable, pero muy mal emocionalmente. No han podido hablar con nadie más. Y, ella pidió que te avisaran. Dijo tu nombre antes de desmayarse. Colgué el teléfono en silencio. Tenía la garganta seca. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería ignorarlo. Cerrar la puerta. Seguir con mi vida. Pensar que esto no me correspondía. Que no era mi responsabilidad. Pero otra parte, no podía. Porque, aunque ella había sido la causa de muchas noches de lágrimas, de inseguridades, de dudas, también era humana. Y estaba rota. Me senté en el borde de la cama y recordé algo. No importa cuánto dolor hayas causado, hay un punto en el que todos merecemos un pedazo de compasión.
No por redención, sino por humanidad. Así que fui. Fui al hospital. No como amiga. No como enemiga. Fui como mujer. Como madre. Como alguien que sabe lo que es tocar fondo. Cuando llegué, la encontré en una camilla, conectada a una vía, con la piel pálida y los labios partidos. Estaba despierta pero débil. Me vio entrar y no dijo nada. Solo me miró, con esos ojos que ya no tenían soberbia ni arrogancia. Solo vacío. ¿Por qué estoy aquí, Clara? Pregunté sin acercarme aún. Tardó en responder. Porque no me queda nadie. Su voz era casi un susurro. Mi hermana no me quiere ver. Javier me odia. Mis padres no me hablan desde que se enteraron. Y tú eres la única que tiene una imagen completa de todo esto. La única que sabe cómo me convertí en esto. La observé. No tenía maquillaje, ni postura, ni escudo. Solo una bata de hospital y una dignidad hecha trizas. Tú elegiste esto, Clara. Nadie te obligó. Podrías haber detenido todo hace años. Lo sé. Y cada día desde que recibí ese paquete en mi puerta, cada día, me lo repito. ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que me quedara callada? No. Solo esperaba que tú no sobrevivieras tan fuerte. Pensé que te romperías. Esa confesión me descolocó. ¿Querías que me rompiera? No lo quería, lo temía. Porque si tú te rompías, yo podía justificar mi papel. Podía decir, somos todas víctimas. Pero tú no lo hiciste. Tú te levantaste, hablaste, actuaste. Y eso me destruyó. Me acerqué un poco más. La miré con frialdad. Pero también con un nudo en el pecho. ¿Sabes lo que duele? Que después de todo, aún te duele que haya salido adelante. No. Me duele no haber sido tú. Me duele saber que vivía tu sombra, aun cuando pensaba que te lo estaba quitando todo. Cerré los ojos un momento. Y sentí algo extraño. Lástima. No por su situación, sino porque, al final, todo lo que había hecho no fue por amor, ni por deseo, ni por maldad. Fue por vacío. Por necesidad de ganar. Y terminó perdiéndose a sí misma. ¿Qué vas a hacer ahora? Le pregunté. No lo sé. Me pusieron en observación psiquiátrica. No quieren que esté sola por un tiempo. Dicen que tengo episodios disociativos, depresivos. Y creo que tienen razón. Asentí lentamente. ¿Y yo qué hago aquí? Nada. Solo quería mirarte una vez más. Saber que existes. Que eres real. Y que sobreviviste. No supe qué decir. La miré una última vez. Y antes de salir, dije algo que ni siquiera sabía que llevaba dentro. No vuelvas a buscarme. No quiero tu redención, Clara. Pero deseo de verdad que te encuentres a ti misma. No por mí. No por Javier. Por ti. Porque esta versión tuya no puede ser la última. Salí del hospital sin mirar atrás. No lloré. No temblé. Solo caminé con paso firme hacia el estacionamiento. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Porque entendí algo que no había querido ver hasta ahora. La justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces, llega en forma de verdad. Y la verdad es lo único que sobrevive a todo. Después de tanto dolor, después de verdades tan hirientes, uno se pregunta si de verdad es posible reconstruirse. Porque el cuerpo se mueve, claro. Uno sigue haciendo café por las mañanas, sigue pagando cuentas, sigue asistiendo a reuniones escolares. Pero el alma va detrás con pasos lentos, como si aún no creyera que puede existir una vida después de una traición tan profunda. Pero sí. Se puede. Y no solo se puede, se debe. Reconstruirme no fue rápido, ni fácil, ni romántico. Fue sucio. Fue lento. Fue incómodo. Hubo días en los que no me quería levantar de la cama.
Días en los que el silencio de la casa me dolía más que el recuerdo de su voz. Días en los que mis hijas me preguntaban si estaba bien, y yo decía que sí, mientras lloraba en la ducha. Pero también hubo otros días. Días en los que empecé a sentir orgullo por mí. Días en los que reí de nuevo, sin culpa. Días en los que me miré al espejo sin preguntarme si era suficiente. La sentencia del divorcio llegó 3 meses después de aquella noche en la cocina. Custodia completa para mí. Él aceptó sin pelear. Tal vez porque sabía que no tenía cómo defenderse, tal vez porque ya no le quedaban fuerzas, o tal vez porque, en el fondo, entendió que esa era la única forma de reparar un poco el daño causado. Nos quedamos en la casa. Yo y las niñas. La convertimos en algo distinto. Pintamos paredes, reacomodamos los muebles, tiramos cosas que ya no representaban nada. Quitamos las fotos antiguas y pusimos nuevas. Nuestras. De nosotras 3. Sonriendo, viajando, caminando juntas. Y eso fue lo más poderoso, crear recuerdos nuevos sobre las ruinas de los viejos. Empecé a salir más. A darme tiempo para mí. Me inscribí en un curso de cocina, retomé el yoga que había abandonado hacía años, volví a leer libros enteros por placer, no por evasión. Mi vida dejó de girar alrededor del nosotros, para empezar a girar alrededor del yo. Y en uno de esos giros, apareció alguien. No fue planeado. No lo buscaba. Ni siquiera me sentía lista. Pero la vida tiene formas curiosas de sorprenderte cuando dejas espacio para lo inesperado. Durante unas vacaciones escolares, llevé a mis hijas a un pequeño crucero por el Caribe. Nada lujoso, pero lleno de actividades para niños y espacios para que yo pudiera simplemente respirar. Una tarde, mientras tomaba un café en la cubierta, un hombre se sentó en la mesa de al lado. Alto, con barba de algunos días y una mirada que no pretendía nada, solo escuchar el mar. Nos sonreímos por cortesía. Y así empezó. Su nombre era Mark, canadiense, divorciado también, padre de 2 hijos adolescentes. No coqueteó. No presionó. Solo conversó. Hablamos de libros, de música, de la extraña manera en que la vida puede romperte para volverte más humano. Y durante 5 días compartimos desayunos, caminatas y miradas tranquilas que no exigían nada. Ni olvido ni futuro. Solo presencia. Cuando nos despedimos, me dio un papel con su número y una sola frase. No tienes que llamarme. Pero si alguna vez quieres hablar sin máscaras, aquí estoy. Lo guardé sin expectativas. Volvimos a casa. Y el eco de ese encuentro se quedó en mí, no como una promesa de amor, sino como una prueba de que aún podía conectar. Con otro. Conmigo. Semanas después lo llamé. Y ahí comenzó algo distinto. Nada apresurado. Nada dramático. Una amistad que fue creciendo, una confianza que no necesitaba explicaciones constantes, una compañía serena. Mis hijas lo conocieron meses más tarde. Y lo aceptaron con naturalidad, porque jamás intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Solo se convirtió en un hombre bueno que las trataba con respeto. Y eso, para mí, valía más que cualquier promesa romántica. Mientras tanto, la vida seguía. Javier desapareció en gran parte. Pagaba la manutención, enviaba mensajes de vez en cuando, veía a las niñas con menos frecuencia de la permitida. Parecía haberse perdido dentro de su propia culpa. Y aunque al principio deseé que se redimiera, luego entendí que su camino no era el mío. Yo no estaba aquí para esperar que él cambiara. Estaba aquí para asegurarme de que yo no volviera a perderme por nadie. Recibí una compensación económica tras la separación de bienes. No una fortuna, pero suficiente para darme un poco de estabilidad. La usé para montar un pequeño emprendimiento desde casa. Y cada día, con cada pedido que salía, sentía que estaba reconstruyendo algo con mis propias manos. No solo estaba armando una empresa. Estaba recuperando mi poder. Mi voz. Mi historia. Porque al final, entendí algo esencial. No es el amor lo que nos salva.
Es el respeto. Y el respeto empieza por una misma. Pensé que todo había quedado atrás. Pensé que después de la última vez que la vi rota y pálida en esa cama de hospital, Clara desaparecería de mi historia para siempre. No porque yo la odiara, ya no, sino porque no tenía sentido seguir cargando con alguien que representaba una versión de mí que ya no existía. Había aprendido a soltar, a avanzar, a no mirar atrás. Hasta que el pasado, como suele hacerlo, volvió sin pedir permiso. Fue una tarde cualquiera. Estaba trabajando desde casa, respondiendo correos, con una taza de té frío al lado y mi hija menor haciendo dibujos en la sala. El teléfono sonó. No un número registrado, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Laura González? Sí, soy yo. Habla la doctora Fernanda Soria, del Hospital San Rafael. Estoy llamando porque Clara Varela fue ingresada esta mañana. Está estable, pero necesitamos avisar a algún familiar o contacto directo. Su hermana está fuera del país y usted aparece en su historial como referencia reciente. Sentí como una vieja sensación conocida, mezcla de tensión, incredulidad y pesar, me recorría la espalda. Otra vez Clara. Otra vez su nombre chocando contra mi paz. ¿Qué le ocurrió? Intento de suicidio. La encontraron los vecinos. Había ingerido una cantidad considerable de pastillas con alcohol. Está consciente pero desorientada. Preguntó por usted. Me quedé en silencio. Miré a mi hija, que ahora dibujaba un árbol con ramas torcidas. Volví a mirar el ordenador. Volví a escuchar mi respiración. Y entonces lentamente respondí. Díganle que está viva. Y que espero que quiera seguir así. Pero yo no puedo ir. Colgué. No con frialdad. Con certeza. Me quedé sentada en la silla sin moverme. Una parte de mí sentía culpa. Otra descanso. Porque entendí que no era mi deber salvarla. Que su caída no era mi responsabilidad, y que seguir atándome a su historia no me hacía mejor persona. Me volvía rehén de un dolor que ya había trabajado demasiado por soltar. Aún así, esa noche dormí intranquila. No por miedo, sino por la sombra que dejó su intento en mi memoria. Y porque sabía, aunque no lo quisiera admitir, que todo esto tenía un efecto colateral, mis hijas. La mayor ya no era una niña. Tenía una sensibilidad aguda, casi dolorosa, para notar lo que otros callaban. Y esa mañana al despertar me preguntó directamente. ¿Volvió a pasar algo con Clara? Me sorprendí. ¿Por qué lo preguntas? Porque estabas distinta anoche. Silenciosa. Como cuando pasó lo del hospital la primera vez. La miré. Quise mentirle. Protegerla. Pero también sabía que, si algo había aprendido en este camino, era que la verdad, dicha con amor, siempre es mejor que la ignorancia disfrazada de protección. Sí, dije. Clara está en el hospital otra vez. Intentó hacerse daño. Pero está viva. Mi hija asintió, con una madurez que me partió. ¿Y vas a verla? No, respondí. Porque ayudar a alguien no siempre significa estar presente. A veces, significa soltar para que la otra persona se haga cargo de sí misma. Ella no dijo nada. Solo se acercó y me abrazó. Y ese gesto me sostuvo más que cualquier palabra. Días después me llegó un correo. Era de Clara. Un párrafo corto, sin adornos. No espero que me respondas. Solo quería agradecerte por no venir. Suena cruel, pero fue lo que necesitaba. Porque al no venir, entendí que ya no soy el centro de nadie. Y eso, aunque duele, también me obliga a mirarme. Si alguna vez me salvo, será por mí. Gracias por dejar de salvarme. No respondí. No lo necesitaba. Porque por primera vez, entendí que la compasión también tiene límites. Y que el amor propio sabe cuándo cerrar la puerta. El pasado había vuelto a golpear. Pero esta vez, no lo dejé entrar. Y al hacerlo, confirmé algo que ya venía sintiendo. Había vuelto a casa. Y esa casa,
era yo. Renacer no ocurre de un día para otro. No sucede con música de fondo ni con aplausos. No hay un botón secreto ni una señal mágica que te avise, ya sanaste. No. Renacer es lento, a veces invisible. Es como el brote de una flor debajo de la tierra. Parece que no pasa nada, hasta que un día, sin saber cómo, floreces. Y eso fue lo que me pasó a mí. Sin darme cuenta, empecé a volver a mí. Un día me miré al espejo y vi mi rostro distinto. No más joven, no más bello, pero más mío. Con las marcas de lo vivido, con los ojos que ya no temen mirar de frente. Y sobre todo con una paz que no recordaba haber sentido antes. Mis hijas crecían rápido. La menor, que solía dormirse en mi pecho, ahora se reía con chistes tontos y me corregía la pronunciación de las palabras en inglés. La mayor, tan parecida a mí en carácter, se había vuelto mi cómplice. Me observaba con una madurez que me asombraba. A veces me preguntaba si su alma era más antigua que la mía. Habíamos construido juntas un hogar nuevo. No perfecto, pero auténtico. Un hogar donde se hablaba con la verdad, donde las heridas no se escondían, pero tampoco se glorificaban. Las aceptábamos. Las cuidábamos. Y seguíamos. Mi emprendimiento iba creciendo poco a poco. Con esfuerzo, constancia, noches sin dormir. Pero también con satisfacción. Porque cada cosa que lograba era mía. No prestada, no compartida, no dependiente. Mía. Mark seguía presente. Sin presiones, sin exigencias, sin promesas vacías. Solo como un compañero que entendía que el amor no es llenar un vacío, sino acompañar desde el respeto. No me rescató. Y por eso, quizá, fue el primero que de verdad me encontró. Con él aprendí a compartir sin entregarme por completo. A no perderme otra vez. A amar desde la libertad, no desde la necesidad. Y eso, fue el mayor regalo de todos. Una tarde de otoño, estábamos los 4 en el campo. Mis hijas corrían entre los árboles. Mark preparaba una manta en el pasto. Y yo, simplemente miraba. El sol se filtraba entre las hojas. El viento era suave. Y dentro de mí, no había vacío. Solo una certeza tranquila, lo logré. Sobreviví al engaño. A la traición. A la pérdida. A la culpa. A las noches en vela. Al miedo de criar sola. A la voz interna que me decía que no podría. Sobreviví incluso a mí misma. A esa versión frágil, desesperada, que alguna vez creyó que sin él, no valía nada. Y sin embargo, ahí estaba. Completa. Imperfecta. Pero viva. Más viva que nunca. Volví a recordar la primera vez que vi las fotos del engaño. La sensación de que el suelo se me iba. Y ahora, años después, entendía por qué dolió tanto. Porque en ese momento creí que había perdido todo. Pero en realidad, lo que perdí fue una versión de mí que no me representaba. Y eso no fue una pérdida. Fue un inicio. Cierro este capítulo con gratitud. No por lo que me hicieron, sino por lo que elegí hacer con eso. Elegí no quedarme en el suelo. Elegí hablar. Elegí reconstruirme. Y sobre todo, elegí no volver a abandonarme. Porque al final, la mayor traición que una mujer puede vivir no es la de su pareja. Es la de sí misma cuando se calla, se esconde, se apaga para sostener a otros. Yo me encendí. Me hablé. Me abracé. Y me prometí nunca más ser la última en mi propia vida. Este fue mi renacer.